Hola chicos, el presente vídeo lo vamos a dedicar al estudio de las relaciones que se establecen entre los seres vivos que forman la biocenosis de un ecosistema. En primer lugar, hablaremos de las relaciones intraespecíficas, es decir, de las relaciones que se establecen entre los individuos de una misma población. Recordemos que una población está formada por todos los individuos de la misma especie que conviven en un mismo medio ambiente y en un momento dado, y que se relacionan entre sí. Los distintos tipos de relaciones que se pueden establecer lo hacen en función de las causas que mantienen juntos a los individuos de la población y van desde las asociaciones coloniales a las asociaciones gregarias, pasando por las familiares para llegar a lo más complejo que es la sociedad estatal. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, en las asociaciones coloniales, los individuos de la población se asocian mediante uniones corporales indivisibles e inseparables. Forman un único organismo. Esto sucede, por ejemplo, en los corales, en las medusas. La descendencia se une físicamente a los progenitores y se asocian para asegurar su supervivencia. Puede existir incluso una división precaria del trabajo o una especialización con funciones defensivas o reproductivas. En segundo lugar, las asociaciones gregarias están formadas por poblaciones muy numerosas en cuanto al número de individuos. Uniones temporales que se realizan con una función determinada, como por ejemplo la migración, la búsqueda de alimentos, la defensa contra los depredadores o la reproducción. La vida en grupo implica que los individuos desarrollen actividades comunes y comportamientos semejantes. El grupo proporciona notables ventajas e incrementa la probabilidad de supervivencia del individuo. Así, por ejemplo, una bandada de aves migratorias mantiene una formación en V durante su vuelo. Formación esta que resulta más aerodinámica, con lo cual las resistencias al vuelo se hacen menores, lo que redunda en que cada individuo gaste menos energía en volar. En tercer lugar, las poblaciones familiares son aquellas en que existe un parentesco entre todos los miembros de la misma. En general, podemos establecer los siguientes tipos de familias. Familias parentales monógamas, formadas por un macho, una hembra y las crías de esa pareja. Este ejemplo lo podemos encontrar en muchas aves, como los pingüinos, las cigüeñas o los albatros. Familias parentales polígamas, formadas por uno o dos machos, casi siempre hermanos entre sí, con muchas hembras y con sus crías. Ejemplo de ellos son los leones, los búfalos, las cebras, etc. O también familias matriarcales, en la que el liderazgo lo ejercen las hembras. En estos grupos podemos encontrar las crías de varias generaciones. El ejemplo más clásico de ellos es el de los elefantes. En cuarto lugar, las sociedades o poblaciones estatales se establecen entre animales que adoptan rígidas relaciones jerárquicas, donde la comunicación entre los individuos se realiza a través de diversos estímulos y donde existe una especialización de las tareas. Los individuos de la población se dividen en castas, que son grupos especializados en realizar una función determinada dentro de la sociedad. Son ejemplos de sociedades las poblaciones humanas o las poblaciones de insectos sociales como las hormigas, las abejas o las termitas. Como todos sabemos, las abejas habitan en colmenas y en su interior construyen panales de cera. En la colmena puede haber una población de millares de abejas. Hay una sola reina y algunos centenares de zánganos, mientras que el resto son obreras. Los zánganos son machos que solo sirven para fecundar a la reina. En un determinado momento, la reina sale disparada de la colmena y detrás van inmediatamente todos los zánganos. El más fuerte, o el que llega antes a la reina, la fecunda. Después de fecundada, la reina mata al zángano padre. Vuelve a la colmena y almacena los espermatozoides del zángano y utiliza a estos para ir fecundando sus huevos durante varios años. Por otro lado, las ovejas obreras son hembras estériles, cuya función es hacer todo el trabajo de la colmena y fabricar la cera para los panales.
Además, tienen la importante misión de recolectar el néctar de las flores y de llevar el polen de flor en flor, haciendo que se fecunden, y así pueden producirse frutos y semillas en el futuro. Las obreras viven solo alrededor de unos 45 días. Por último, hablemos de la competencia. Como recordaréis del tema de la evolución, las poblaciones viven en un medio ambiente con un número de recursos limitado. Y la presencia de numerosos individuos de la misma especie en un mismo espacio conlleva un problema: la competencia por conseguir estos recursos. Comida, refugios, hembra, lo que sea. La competencia intraespecífica es un factor clave para que se produzca la evolución por selección natural. Pero para evitar dicha competencia, muchas especies desarrollan hábitos como el territorialismo, organizando, marcando y defendiendo un determinado territorio en el que un individuo se asegura los recursos necesarios para su supervivencia. A continuación, vamos a hablar de las relaciones interespecíficas, que son las relaciones que se establecen entre los individuos de las diferentes poblaciones que forman una comunidad, y que son un factor esencial en la dinámica del ecosistema. Estas interacciones suelen dividirse en positivas, cuando los individuos salen beneficiados, se representan gráficamente mediante el signo más; negativas, cuando alguno sale perjudicado, se representa gráficamente mediante el signo menos; o indiferentes, una relación en la que no afecta ni positiva ni negativamente a los miembros de una especie, que se representa gráficamente mediante un 0. A pesar de esta clasificación, debemos aclarar que estas relaciones son indispensables y beneficiosas para mantener el equilibrio de la comunidad dentro del ecosistema. Hablemos en primer lugar de las relaciones que son beneficiosas para los individuos de las dos poblaciones que las mantienen. Ambas poblaciones salen beneficiadas. Un ejemplo de ellos es el mutualismo. Existe una relación de mutualismo cuando los individuos de las dos poblaciones relacionadas resultan beneficiados, cooperando entre sí para que la sociedad resulte beneficiosa para ambos. Pero dicha relación no es imprescindible, es decir, ambas especies podían vivir por separado. Es el caso del pájaro que vemos en la foto alimentándose de los restos de comida que quedan entre los dientes del cocodrilo. El pájaro obtiene un beneficio, comida fácil, y el cocodrilo obtiene también su beneficio, higiene bucal. Un grado superior al mutualismo es la simbiosis, en la que los socios no son capaces de vivir el uno sin el otro, como sucede con los líquenes, uniones íntimas de una alga y un hongo. El hongo protege a la alga y le da humedad, mientras que ésta le suministra alimento que fabrica mediante la fotosíntesis. Ambas especies salen beneficiadas de la relación, tanto que ninguna de las dos podría vivir de manera aislada. El ser humano también establece una relación simbiótica con las bacterias que forman la flora bacteriana del intestino grueso. Estas bacterias obtienen su alimento de entre los restos que nosotros no hemos digerido y, a cambio, nos proporcionan algunas vitaminas, aparte de ocupar un espacio que, si no estuvieran ellas, podría ser ocupado por bacterias patógenas, como la salmonela. Es decir, nos ayudan en la protección frente a organismos fecales patógenos. Por comensalismo se entiende genéricamente todas aquellas relaciones en las que una especie obtiene beneficio de la relación mientras que la otra le resulta, al menos aparentemente, indiferente, no obtiene ni beneficio ni perjuicio. El comensalismo se puede dividir en 3 categorías, atendiendo a cuál es el beneficio que obtiene la primera de las especies. Este beneficio puede estar relacionado con la alimentación, con el transporte o con el alojamiento. En el caso de las plantas, el comensalismo se denomina epibiosis. La bromelia que vemos en la foto necesita acceder a la luz para realizar la fotosíntesis. Y si viviera en los estratos inferiores de la selva, puede ser que no tuviera suficiente luz. Por ello, crece sobre los troncos de los grandes árboles. De esta forma obtiene un beneficio, el acceso a la luz. Y el árbol sobre el que vive no obtiene ni beneficio ni perjuicio. A estas plantas se les llama epífitas.
Las relaciones de alojamiento entre animales varían en función de si el huésped está vivo o está muerto. En el inquilinismo, el individuo beneficiado no busca alimento. No se trata, pues, de una relación trófica, sino que busca aposento, protección y utiliza para ello el cuerpo vivo de otra especie, a la cual no molesta. En los dibujos podemos observar el caso de algunos peces que buscan refugio en el tracto digestivo de las holoturias, entrando y saliendo de las mismas por el orificio anal. Obtienen el beneficio de la protección, pero las holoturias no se ven perjudicadas ni beneficiadas de la relación. En cambio, si el huésped está muerto, la relación pasa a llamarse tanatocresis. El ejemplo más clásico es el del cangrejo ermitaño, el cual tiene un caparazón muy débil. Por ello, necesita refugiarse en las caracolas vacías de moluscos muertos. Conforme el cangrejo va creciendo, abandona la caracola que le sirve de protección y busca una nueva mayor. En la foto de la izquierda también podemos observar un caso de mutualismo, en el que una actinia se ha fijado sobre la concha del molusco que el cangrejo ermitaño utiliza como caparazón. Así, el ermitaño obtiene un camuflaje e incrementa la protección, mientras que la actinia se beneficia de los restos de las presas del cangrejo y de la movilidad que éste le brinda en su desplazamiento. El último caso de las relaciones de mutualismo tiene que ver con el transporte. En este, una especie utiliza el cuerpo de otra para desplazarse. Normalmente, además del billete gratis, dicha especie también obtiene protección, ya que la especie transportadora suele ser grande o temida por los demás. En este caso se habla de foresia, como la de ciertos organismos, los balanos que se fijan sobre la piel de las ballenas, o la de los peces piloto o las rémoras que se fijan sobre los tiburones. En la fotografía de la izquierda también podemos ver el caso de los ácaros que se fijan sobre el cuerpo de un escarabajo y se desplaza con este. Hablaremos a continuación de las relaciones de explotación. En este tipo de interacción, los individuos de una población se benefician de dicha relación a costa de perjudicar a los de la otra población. Por ejemplo, es el caso del cuco, un pájaro que pone sus huevos en los nidos de otro, la curruca. Cuando nace la cría del cuco, echa fuera del nido los huevos y o las crías ya nacidas de la curruca, las cuales mueren. La curruca cree que la única cría superviviente es hija suya, por lo tanto la alimenta, a pesar de que ésta puede superar varias veces el tamaño de la propia curruca adulta. En este caso hablamos de una explotación depuesta. Otro caso de explotación es el parasitismo, en la que una especie, el parásito, vive encima o dentro de otra especie, la especie hospedante, alimentándose a costa de esta o de sus recursos, en ocasiones provocándoles enfermedades, pero raramente ocasionándoles la muerte. Podemos hablar de parásitos externos o ectoparásitos, como el piojo o el mosquito, y de parásitos internos o endoparásitos, como por ejemplo la tenia. El proceso evolutivo ha llevado al parásito y al hospedante a convivir durante largo tiempo, de forma que la relación se ha estabilizado. Por ello, como hemos comentado antes, es raro que el parásito mate a su hospedante natural. Otro tipo de relación negativa es el de la depredación. En esta relación, un individuo, el depredador, obtiene un beneficio porque mata y se alimenta del individuo de la otra especie, la presa, que evidentemente obtiene un perjuicio, que es su propia muerte, de la relación con el depredador. En un estudio clásico, Locke y Volterra observaron la evolución en el tiempo de las poblaciones de depredador y de presa, obteniendo el conocido modelo depredador-presa que podemos observar en la gráfica. Podemos ver que cuando el número de presas, las liebres, es muy numerosa, los linces, depredadores, consiguen grandes cantidades de alimento,
Por lo tanto, la gran cantidad de recursos asegura su crecimiento y su reproducción. De esa manera, el número de linces se incrementará, pero muchos linces comerán muchas liebres. Por lo tanto, el tamaño de la población de las liebres disminuirá. Ahora hay muchos linces que tienen pocos recursos. Por lo tanto, serán víctimas de un incremento de la mortalidad debido a enfermedades, debido a la inanición, y el tamaño poblacional de los linces disminuirá. Las presas, sometidas a menor presión por predación, verán incrementado su tamaño poblacional. Obtenemos otra vez la situación inicial, de muchas liebres para pocos linces, con lo cual el tamaño de los linces se incrementa. La repetición de estas situaciones a lo largo del tiempo genera unas fluctuaciones en el tamaño poblacional tanto de los depredadores como de las presas. Pero dichas fluctuaciones se encuentran desplazadas en el tiempo, ya que no suelen coincidir el máximo del tamaño poblacional de los depredadores con el máximo del tamaño poblacional de las presas. Bajo el nombre de amensalismo, se agrupan las relaciones que implican que una especie se ve perjudicada por la presencia de otra especie, la cual no obtiene ni beneficio ni perjuicio de esta relación. La más conocida de ellas es la relación que establecen los hongos productores de antibióticos con algunas bacterias, o relación de antibiosis. Algunos hongos producen un producto denominado antibiótico, que frena el crecimiento de las poblaciones de bacterias. Este perjuicio para las bacterias no parece implicar ninguna consecuencia para los hongos, ni beneficiosa ni perjudicial. Por último, vamos a hablar de la competencia interespecífica. Esta se establece entre dos especies que utilizan el mismo recurso. Como ya comentamos anteriormente, los recursos en el medio ambiente son limitados. Por lo tanto, dos especies que vivan en el mismo ecosistema y utilicen el mismo recurso no lo compartirán, sino que competirán por él. Cuando los individuos de la primera especie acceden al recurso, no se lo dejan a la segunda especie. Pero no siempre será así. Alguna vez los individuos de la segunda especie conseguirán el recurso. De esta manera, las dos especies se encuentran perjudicadas. Su situación sería mejor si solo una de ellas se encontrara en el ecosistema. Algunos experimentos clásicos han estudiado la competencia entre dos especies que comparten un mismo recurso. Es el caso de los experimentos de Gauss con paramecios. Gauss estudió cómo evolucionaba la población de dos paramecios que hacía crecer en medios de cultivo en botes separados, el Paramecium caudatum y el Paramecium aurelia. Cuando se dejaba crecer a uno de estos paramecios en un medio de cultivo durante unos días, la población de este paramecio crecía hasta que se llegaba a un tamaño poblacional máximo alrededor de los 800 individuos por medio de cultivo. Pero, si se introducían las dos poblaciones de paramecio en el mismo medio de cultivo, ambas poblaciones debían competir por los recursos. En este caso, Paramecium aurelia era más eficiente por el acceso a los recursos, con lo cual tendía a conseguirlos y por lo tanto a llegar a su mayor tamaño poblacional. Por contra, Paramecium caudatum es menos eficiente en el acceso a los recursos, con lo cual su población tiende a desaparecer con el tiempo. Así pues, las dos especies se encuentran perjudicadas por la competencia. Paramecium caudatum porque tiende a desaparecer y Paramecium aurelia porque tarda más en llegar a su máximo tamaño poblacional. De este experimento se dedujo que dos especies que compiten por el mismo recurso no pueden convivir en el mismo hábitat. Es lo que se denomina principio de exclusión. El principio de exclusión por competencia también se puede observar directamente en la naturaleza. Veamos un ejemplo. Dos especies de balano pueden vivir pegados a rocas en las zonas intermareales. Sus nichos potenciales, el lugar en el que pueden vivir,
son amplios. En el caso de Tamalus, van desde el lugar de la pleamar máxima hasta la zona de la máxima bajamar. En el caso de Simibalanus, su nicho potencial, es decir, el lugar en el que puede vivir, va desde la pleamar mínima hasta la bajamar máxima. Es decir, ambas especies se podrían encontrar en la misma roca compartiendo su nicho. Pero esto no sucede en la realidad, ya que, por competencia, una especie excluye a la otra. Y podemos ver que los nichos reales son mucho menores que los nichos fundamentales o potenciales. Bueno chicos, se acabó la lección por hoy. Espero que os haya gustado. Ahora, en el instituto, recordad, sed buenos y hacer siempre caso al profesor. Hasta luego.